Apreciados estudiantes, bienvenidos a este CIPAS de consideraciones técnicas en un radioenlace. Hoy vamos a estudiar el cálculo de la altura de la antena teniendo en cuenta las zonas de Fresnel, así también como la curvatura de la Tierra. Adicionalmente, vamos a también a usar una herramienta de simulación online para poder encontrar especificaciones de transmisores que podríamos usar a nivel comercial para diseñar nuestro radioenlace. Entonces, pues bueno, ustedes en la fase anterior, en la fase 2 del curso, eh, tomaron unos puntos como referencias y van a llevar conectividad de su proyecto que van a desarrollar desde un punto A a un punto C, una coordenada de origen que tiene conectividad a una coordenada de destino que no tiene conectividad. Pero dentro de ese punto, del punto A al punto C, no hay línea de vista. Eran las condiciones. Había que encontrar un punto intermedio o de triangulación donde podríamos establecer establecer línea de vista entre el punto A al punto B y del punto B al punto C. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese cálculo de la altura de la antena? Entonces, como nosotros hemos estudiado las ondas cuando se propagan, no es que solamente, ¿verdad? Van a salir las ondas súper planas, sino que ellas van a ocupar un espacio en la propagación y es importante que por lo menos el 70% de la primera zona de Fresnel esté libre de obstáculos. Entonces, por eso es importante hacerle los cálculos para que podamos tener esa zona despejada y así nosotros dimensionar la altura de la torre donde vamos a colocar nuestra antena. A pesar, ¿verdad?, de que haya línea de vista entre los puntos, debemos colocar la antena en una torre de comunicación a una altura. Y esta altura, como ustedes pueden ver en esta ecuación de Fresnel, es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, que a mayor frecuencias vamos a tener una región de Fresnel más estrecha. A menor frecuencia vamos a tener una región de Fresnel más amplia, es decir, que vamos a necesitar colocar la antena a una mayor altura. Entonces, aquí tenemos, como podemos ver, tenemos un radioenlace que hay línea de vista directa y están a una distancia de 37.8 kilómetros desde el punto, vamos a suponer que esté desde el tramo A al tramo B. Entonces ahora nosotros queremos calcular la altura de esta antena. Este ejemplo lo vamos a desarrollar para una frecuencia central de 5.8 GHz. ¿A qué frecuencia usted debe hacer esos cálculos? A la frecuencia que el estudiante seleccione a la cual va a diseñar la antena, ¿verdad? Y esa misma frecuencia que usted seleccione, tanto para diseñar la antena, es la misma frecuencia que va a utilizar usted, ¿verdad? Recuerden que hay varios rangos de frecuencia que pueden seleccionar de bandas los estudiantes. Cada uno debe seleccionar una banda diferente en su grupo colaborativo. Entonces, tenemos los datos ya, tendríamos el dato de la frecuencia, luego tendríamos el dato de la distancia. Ese dato de distancia lo vamos a tomar ¿de dónde? De los perfiles de elevación que ustedes seleccionaron como grupo colaborativo. Recuerden que el ejercicio de la fase anterior era que ustedes dentro de las propuestas de los puntos seleccionaran como grupo colaborativo los puntos en el cual ustedes iban a trabajar durante el desarrollo del proyecto. Entonces, la ecuación que nos ayuda a calcular esa primera región de Fresnel cuando hay línea de vista, no hay obstáculo, es la que vemos aquí.
8.656 raíz cuadrada de R, donde R es la distancia entre las antenas transmisora y receptora, y ese valor lo debemos ingresar en unidades de kilómetros entre el valor de la frecuencia y lo debemos ingresar en gigahertz. Miren que esta constante va a cambiar dependiendo de las unidades que estemos ingresando aquí, referente al valor de frecuencia o de distancia. Entonces, solamente nos queda reemplazar. Bien sencillo, ya nosotros tenemos la distancia del radioenlace, que es 39.8 kilómetros. Miren, aquí lo ingresamos en kilómetros, solamente 39.8. Y aquí colocamos 5.8, que es la frecuencia a la cual va a operar el radioenlace. Entonces, aquí me dice que la primera región de Fresnel me da 22,67 metros. La teoría me dice que yo tengo que tener despejada por lo menos, o sea, esta es la altura mínima de la antena. Debo tener por lo menos despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. Entonces, ese valor yo lo voy a multiplicar por 0.6. Entonces, ese valor de multiplicarlo por 0.6 me da aquí, obtengo 13.6 metros. Entonces, hasta ahí tenemos el valor de la altura de la antena, tanto del punto A como del punto B, sería este, teniendo en cuenta solamente la primera región de Fresnel. Ahora, ya teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, si el radioenlace no es muy largo, no vamos a percibir tanto ese efecto de curvatura de Tierra. Entonces, vamos a usar esta ecuación que me dice, porque tenemos que el efecto cuando un punto geográfico está muy distante del otro punto geográfico, como la Tierra es curva, entonces ya no se van a ver los dos puntos fijos a pesar de que damos así el perfil de elevación, entonces va a tocar elevar un poquito más la antena para evitar ese obstáculo que tenemos en la curvatura de la Tierra. Entonces, esta ecuación me dice que la altura, la corrección de curvatura, la altura de la antena por corrección de curvatura terrestre en metros va a ser igual a R1 por R2 sobre 2 por K por A, donde R1 y R2 son las distancias de la antena transmisora hasta un obstáculo o punto medio, es decir, la distancia total entre dos. Y R2 es la distancia de la antena receptora hasta el obstáculo. Este es en el caso de que haya un obstáculo o si no hay obstáculo hasta el punto medio, es decir, la distancia total de un punto al otro dividido entre dos. Donde K va a ser el factor de corrección de curvatura terrestre. Este valor de K va a depender de la región geográfica del país. Nosotros vamos a tomar como referencia 4/3. Y A es el radio de la Tierra y que es aproximadamente 6.378 kilómetros. Ahora, como tenemos que no hay un obstáculo, entonces podemos dejar la ecuación indicada de A al cuadrado sobre 2 por K, donde D es la distancia media entre las antenas. La distancia media en las antenas para este ejemplo sería 39.8 kilómetros, que es la distancia total que hay en este caso, ¿verdad? 39.8 kilómetros entre 2. Y eso me da en kilómetros 19.9 kilómetros. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar el valor aquí en la ecuación. Y me quedaría 19.9 al cuadrado entre 3/4, que es el valor de la constante K. Miren, aquí tengo el 4/3. Vamos a verificar acá. Aquí hay 4/3 por el radio de la Tierra, que es 6.378. Entonces vamos a hacer este cálculo en la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Vamos a verificar.
sería 19.9 al cuadrado entre 2 por 4/3 por 6.378. Vamos a ver cuánto nos da esto. En la calculadora nos da 0.023 metros. Digo, menos lo que estaba acá. 0.023 metros. Miren que la corrección por curvatura terrestre básicamente es muy poquita. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura total de la antena? Va a ser igual a la altura que calculamos teniendo en cuenta la zona de Fresnel más la curvatura, más la altura por corrección de la curvatura terrestre. Entonces, solamente sumar 13.6 metros por 0.023 metros. Entonces, eso me da 13.62 metros. Esa es la altura mínima tanto de la antena en el punto, en este caso, ¿verdad? Sería en este punto y en este punto sería la altura de la antena mínima. Entonces, luego que tienen que hacer ustedes luego tienen que hacer el cálculo, ¿verdad? Del mismo punto B al punto C. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen el cálculo de la altura mínima y en el punto B les da un poquito más alta, ya en ese tramo les da un poquito más alta, entonces ya saben que la tienen que ubicar, la pueden ubicar con la altura mínima que sea más alta, ¿verdad? Es decir, ahí nos está dando solamente como el valor de la altura mínima, ¿verdad? Entonces, de igual manera la podemos poner un poco más alta, pero ustedes deben hacer los cálculos matemáticos para que sepan por lo menos cuánto debe ser la altura mínima de esa antena. ¿Tienen alguna inquietud referente a este ejemplo? Está sencillo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver la herramienta que yo se las presenté el día de la web conferencia. Vamos a buscarla aquí, la presentación, para que ustedes puedan eh, para recordarles dónde está el enlace. En la presentación igual se los voy a compartir por acá por el chat. Aquí en la web conferencia de la unidad 2 hay una parte donde nosotros estoy buscando a ver dónde fue que se los presenté. Aquí, no, es este. Ubiquiti es una empresa que desarrolla, que vende comercialmente equipos para radioenlaces. Entonces, ofrecen esta herramienta online. Les voy a compartir acá un momentico el enlace. No sé si alguno me quiere compartir sus puntos geográficos o bueno, no, lo vamos a hacer aquí de manera rápida como para que ustedes lo vean. Voy a escribirles por acá por el chat el enlace para que ustedes lo vean. Entonces, miren, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, un sistema punto a punto y ustedes pueden, miren que aquí ustedes, si ustedes lo pueden desplazar manualmente, pero ustedes lo van a hacer, si yo, miren, le di clic aquí abajo y automáticamente me despliega esto, y esto que es el perfil de elevación del terreno
Y me presenta acá, miren, esta parte que está aquí, él me dice la parte que ocupa el espacio, la propagación de las ondas. Estas son las zonas de la región de Fresnel, la partecita que ustedes ven ahí sombreada en azul. Entonces, aquí ustedes en localización pueden ubicar lo que es la latitud y longitud de sus coordenadas geográficas. Pero miren que aquí están en coordenadas que decimales. Entonces ustedes tienen que verificar eso, que en Google Earth Pro, donde ustedes seleccionaron esos puntos geográficos, esté también configurado bajo esas propiedades. Entonces, ¿cómo revisamos las coordenadas que estamos utilizando en Google Earth Pro? En herramientas nos vamos a opciones y en opciones, miren, aquí está en grados decimales. Ustedes seleccionan aquí grados decimales, le da aceptar y por ejemplo vamos a acercarnos aquí a un lugar que tengamos por aquí. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De unos puntos geográficos de un punto a otro. Entonces, yo supongo que esto tendrá por aquí, no sé si tendrá el perfil de elevación, no sé cómo se llama la ruta ahora mismo. Seguramente es una que habría algún estudiante que compartió, se me guardó aquí. Entonces, ahí ustedes ya tienen, ¿verdad? ¿Cómo pueden adquirir sus puntos? Vamos a suponer aquí, vereda del Guamo. Aquí yo le doy clic derecho y me voy a propiedades. Y ahí en propiedades me abre esta ventanita, me despliega esta ventana y en esta ventana me dice, miren, cuánto es la latitud y cuánto es la longitud de ese punto. Entonces, ese es el valor que usted va a ingresar. Miren que las latitudes en Colombia siempre van a ser norte, por tanto van a ser positivas y las longitudes siempre van a ser negativas. Entonces, cuando usted ingrese, usted puede editar los valores aquí de la latitud y la longitud y puede ver. Miren que aquí está primero la latitud y luego está la longitud que es negativa. Usted puede editar estos valores y puede ubicar los puntos geográficos, tanto miren, este sería el punto B y este sería la del punto A. Y adicionalmente, esta herramienta también nos va a ayudar con una parte de la tarea que nos dice que debemos seleccionar un transmisor para el radioenlace. Entonces, ¿qué les recomiendo para poder? Porque miren que ya él por default me tiene seleccionado aquí un equipo. Entonces, ¿por qué? Porque él me está auto seleccionando un producto. Si yo le quito este filtro, entonces ya él me deja aquí modificar qué equipo. De hecho, mira, me tenía un equipo que trabaja 60 gigas en una frecuencia alta, por eso vemos que vamos a tener esa región de Fresnel es bien delgadita. Pero si colocamos, por ejemplo, si le quitamos también este filtro de Best for Point to Point, le quitamos, entonces vamos a ver que hay otro, por ejemplo, miren, en la banda de 5 GHz, miren que ya ven que la región de Fresnel es un poco más amplia, pero aquí podemos ver, por ejemplo, ruido de radiofrecuencias a nivel rural, qué tanto le puede afectar a ese enlace. Obviamente este enlace que tengo aquí es bien cortito, pero entre mayor distancia ustedes van a ver. Entonces miren que aquí, si está expuesto a mayor ruido en una región suburbana, miren la velocidad que puede alcanzar, la capacidad que tiene el radioenlace. Y aquí ustedes pueden configurar las alturas de las antenas, dependiendo del cálculo que les dio, y pueden verificar de acuerdo a ese punto geográfico que su zona de Fresnel esté despejada. Adicionalmente, esta herramienta también les permite obtener el ángulo de azimut y el ángulo de elevación en el cual debe estar enfocada la antena. Como las antenas son direccionales, entonces nosotros tenemos que
tratar que el apuntamiento entre la antena transmisora y receptora sea lo más preciso. Entonces él me dice tanto en mi antena que va a estar ubicada en este punto y la otra antena me va a indicar cómo deben ser los ángulos de azimut en horizontal y de elevación. ¿Qué otra información me dice? Me dice también la señal que esperaba que voy a recibir en la parte de recepción, más o menos menos 60 decibeles. Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, miren, aquí ustedes van a encontrar una gama de productos porque ustedes, algunos que van a trabajar a 5 GHz, otros van a trabajar en otras bandas. Entonces, miren, aquí hay un montón de 60 GHz, aquí hay otros de 5 GHz, otro de 5 GHz. Ahí van a ver que hay de todos los rangos de frecuencias libres y también licenciados. 5 GHz, mira, este es dual band. Eso por lo general trabajan a 60 GHz y a 5 GHz, estos que son dual band. Ah, bueno, algo que les quería mostrar que pasa a mayor frecuencia, como para que lo vayan percibiendo. Por ejemplo, estos que son a 60 GHz, en las condiciones de lluvia. Miren que me dicen que tiene una buena capacidad, 1.95 gigabits por segundo, pero si hay condiciones de lluvia, por ejemplo, 7 milímetros por hora, ya empieza a bajar un poco la capacidad del radioenlace. De hecho, puede llegar un momento que no haya enlace, pero, por ejemplo, este equipo trabaja 60 y trabaja 5 GHz. Entonces, el mismo, si ve que no hay enlace con esta, entonces él hace un cambio de, de banda, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Entonces, para que vieran como esa también, esa parte de equipos de RF que tienen. Bueno, entonces también vamos a ver equipos que trabajan a 24 GHz, a otros que trabajan a 2.4 GHz. Miren que ahí están, esta que trabaja en la banda licenciada, 11 GHz. Pero ustedes ya saben que están trabajando en bandas libres. Entonces, deben seleccionar en ese rango de bandas libres. Como pueden ver, hay un montón de equipos. Entonces, vamos a suponer y vamos a buscar este equipo que está aquí, que dice Rocket M2. Entonces, vamos a buscarlo aquí. Rocket M2, Wikiti, vamos a poner aquí Datasheet. Entonces, en el datasheet vamos a encontrar datos importantes del equipo que ustedes van a diligenciar allí en la tabla que le solicitan en la guía de actividades. Vamos a buscar un momentico la guía de actividades para revisar esa parte. Estamos en la fase 3, como para que ustedes puedan visualizar. En el CIPAS anterior del curso, explicamos ya esta parte de diseño de antenas y explicamos también cómo se calcula, qué es lo que se debe hacer en estos pasos también. El cálculo de directividad y la eficiencia de la antena y explicar lo del patrón de radiación. Ahí se explicó en ese CIPAS, usted puede ver esa grabación y ahí va a ver la explicación. Ahora estamos aquí en esta parte, cálculo de la altura de la antena en el radioenlace y selección de torre. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como ahorita les presenté en el ejemplo, primero ustedes deben presentar el perfil de elevación del punto A al punto B seleccionado por el grupo colaborativo en la fase anterior. Trace una recta entre los dos puntos y verifique que esté libre de obstáculos. Luego calcule la primera región de Fresnel entre el punto A al punto B. Aplique corrección por curvatura terrestre y calcule la altura mínima de la antena. Para estos cálculos tenga en cuenta la frecuencia de operación del radioenlace en la cual diseñó la antena. Miren que ahí está básicamente escrito lo que les expliqué ahorita. Luego deben presentar el perfil de elevación del punto B al punto C seleccionado por el grupo colaborativo y luego debe hacer lo mismo.
hacer el cálculo de la altura de la antena mínima del tramo del vano B al punto C. Y luego debe presentar, explicar con sus palabras las características, los diferentes tipos de torres de telecomunicaciones y argumente qué tipo de torre es la más apropiada para el proyecto de acuerdo con el terreno y la altura de la antena calculada. Tenga en cuenta también la viabilidad técnica y financiera de un posible emplazamiento, para que no sea que le dé el cálculo de la altura de 200 metros, una altura de una antena que sea demasiado alta. Entonces usted tiene que verificar esto, ¿vale? Luego, eh, luego viene esta parte que ya estamos hablando: consulte fabricantes y comerciantes de transmisores, receptores y seleccione el que usará en su proyecto. Verifique que éste opere en el rango de frecuencia en la cual diseñó la antena y realizó los cálculos anteriores de altura de antena. Es decir, como ustedes saben, cada estudiante va a indicar en qué rango de frecuencia va a trabajar, tanto el diseño de la altura, el cálculo de la altura de la antena y la selección del transmisor receptor. Entonces, cuando usted entre aquí verifique lo de la altura de la antena, lo de los cálculos y ahí el perfil de elevación, usted puede mirar y consultar los equipos y luego mirar el datasheet del equipo. Por ejemplo, ahorita yo estaba bien, ahorita estoy consultando el del Rocket, pero bueno, esto parece que trae un montón. Este es el Rocket M5. Este es el M5. Rocket M3. Entonces, eso tienen que tener cuidado ahí cuando sí consultan. Mira, este sí es el Rocket M2, que es el que estaba viendo acá, que trabaja 2.4. Ay, miren, si se les deja de salir, usted le da clic sobre el radioenlace y ahí le aparece el Rocket M2. Es el que estamos consultando en este caso. Ya saben que eso lo van a consultar de acuerdo ¿qué? A la banda que seleccionaron para el diseño de la antena. Entonces, aquí van a encontrar información referente a este equipo. Entonces vamos a ver aquí un momentico. Aquí me dice las especificaciones de el data rate. Mire la capacidad que va a tener de transmisión. Me va a indicar también de acuerdo a la modulación. Existen todas estas alternativas y también él me dice cuánto es la potencia de transmisión. Mira que ahí dice Transmission Power Specification. Este es en promedio la potencia de transmisión. Entonces me dice que a esta modulación puede trabajar de 28, en promedio 26 y una tolerancia de más o menos 2 decibeles, dependiendo de la banda. Y entonces, por ejemplo, si usted selecciona una modulación, es importante que verifique esto en el receptor, esa modulación qué tan sensitiva es. Entonces, usted vea en valor absoluto este valor más grande. Miren que todo el valor de la sensitividad es negativo, porque esto quiere decir es el nivel de potencia que el equipo es capaz de detectar para poder demodular y obtener la información. Entonces, entre más grande sea este valor en valor absoluto, o si ustedes lo ven, si este valor en decibeles, miren que es menos 97. Realmente es un valor muy pequeñito, es decir, que está siendo más sensitivo porque puede adquirir señales muy débiles, hasta menos 97 decibeles, más o menos en un rango de 2 decibeles de tolerancia. Entonces, usted cuando vaya a tomar, si usted ve que su radioenlace es bastante... De hecho, ustedes aquí más o menos cuando lo proyecten a la banda de frecuencia que van a usar,
ustedes pueden ver más o menos el nivel de señal que va a llegar. Aquí me dice, entonces ahí yo más o menos puedo mirar a ese nivel de señal que me quede por lo menos un margen de, si es urbano, un margen superior a 12 decibeles. Entonces, yo en cuanto a la sensitividad, entonces yo escojo esa modulación y entonces miro cuánto es la potencia de transmisión, aunque esta potencia de transmisión nosotros la podemos variar un poco. Miren que aquí ya me dice la antena tiene una ganancia de 24 dBi en este sistema. O sea, miren que igual este nivel de potencia o este nivel de señal que me dice acá es con una antena de 24 dBi, pero ustedes no están diseñando su antena. Entonces, más o menos tienen que mirar la diferencia. Por ejemplo, si su antena tiene 18, son 6 dB menos que le van a llegar acá, es decir, que les va a llegar menos 68 dBm. Entonces usted tiene que más o menos buscar por encima 10 o 12 decibeles, 68 y 12 o 10, 78. Entonces por encima menos 78 por acá puede ser esta menos 80 o esta modulación que trabaja menos 97 dBm de sensitividad. ¿Dale? De igual vamos a mirar, porque no recuerdo en esta fase si te dicen que escojas exactamente. Bueno, me dice en esta tabla que me dice, consulte fabricantes y comerciantes de transmisores y receptores y seleccione el que usará en su proyecto. Verifiquen que este opere en el rango de frecuencia en el cual diseñó la antena y realizó los cálculos anteriores de la altura de la antena. Tenga en cuenta que los equipos seleccionados cumplan con los límites de potencia según las recomendaciones de la ITU. Entonces, ya saben ustedes que, por ejemplo, ustedes diseñaron antenas y seguramente tienen una ganancia superior a 6 dBi. Entonces, usted coloca aquí el fabricante, la potencia de transmisión que usted se puede permitir enviar. Recuerden que hay unos límites máximos de potencia de transmisión de acuerdo a la normativa, pero esos límites de potencia máxima transmitida a veces deben ser reducidos si la ganancia de la antena supera los 6 dBi o dependiendo, ¿verdad?, de la frecuencia de operación. Entonces ahí es importante apuntar una potencia de transmisión adecuada. Entonces aquí usted puede indicar, por ejemplo, 3 modulaciones. Puede seleccionar acá el ancho del canal. Bueno, aquí voy a mirar en cuanto al ancho del canal. Vamos a ver si aquí en este datasheet lo presentan, porque parece que solamente dicen es el data rate. En este datasheet no lo presentan. Entonces, si usted selecciona un equipo que no lo tiene, pues no hay problema con ese dato, porque no todos los datasheets van a encontrar la información. Entonces, aquí lo más importante acá son, por ejemplo, la modulación, la frecuencia de operación, la potencia de transmisión, la sensibilidad del receptor, y aquí deben incluir la referencia, el enlace de la hoja de datos del fabricante para que ustedes tengan ahí una trazabilidad y eso les ayude luego, más adelante en la siguiente fase, porque van a necesitar todos esos datos para poder hacer la simulación en la herramienta Sirio. Entonces, luego hay una pregunta que dice, explique a qué hace referencia el nivel de sensibilidad del receptor y qué valores indican mayor sensibilidad. Contextualice su respuesta con un ejemplo. Entonces, básicamente, esto es lo que deben hacer ya para el tercer punto. ¿Tienen alguna inquietud? Pues, profe, ¿esto es para junio o qué? Walter, no te entendí. ¿Puedes repetir? Que si es para junio, porque si está largo, profe. O no sé, o se ve muy complejo, no sé si es por verlo así en este momento, ¿cierto? ¿Qué ves Obviamente no lo complejo, mismo. perdón, Walter? Pues todo el proceso, o sea, no es un proceso que se hace rápidamente, No, ¿cierto? miren que es hacer el cálculo de la antena, la altura de la antena,
que no es facilito, son dos ecuaciones, solamente que aquí hay un montón de texto como para explicarles. Yo les voy a pasar igual este ejemplo que tengo ahí como base. Luego, ustedes, si quieren, usar la herramienta esta que les estoy compartiendo para que les ayude a encontrar un equipo de comunicaciones. Ustedes puedan verificar, introducir aquí la localización, latitud y longitud para que vuelvan a ver el perfil de elevación, puedan verificar los cálculos de la altura de la antena mínima, los puedan indicar allí y puedan buscar qué equipo trabaja, ¿verdad? En la banda en la cual ustedes seleccionaron y diseñaron la antena. Luego que ustedes escojan ese equipo, consultar la hoja de datos para que ustedes, por ejemplo, vamos a decir, voy a escoger estas tres modulaciones. Entonces voy a poner estos tres datos de potencia de transmisión, o puedo indicar una potencia de transmisión indicada y estos tres datos de sensitividad. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar para luego trabajar la simulación en la siguiente fase. ¿Vale? Básicamente esto es como es lo de la selección. Igual, todos estos equipos, como ustedes pueden ver, no va a superar los valores permitidos de potencia de transmisión, pero ustedes esto lo pueden configurar. Lo que sí tienen que revisar es tener en cuenta en la normativa que me dice. Por ejemplo, recuerden que a 2.4 había que por cada 3 decibeles que sobrepasara los 6 dBi, la ganancia de la antena había que reducir un dB en la potencia máxima de transmisión, que eran 30 dBm. Básicamente en casi todos los rangos de frecuencia son 30 dBm de potencia máxima de transmisión, menos para la de la banda de 57.000 a 64.000, que es de 27 dBm. La potencia máxima de transmisión, igual ahí hay unas especificaciones en la norma que ustedes trabajaron en la fase anterior de cómo debía ser reducida esa potencia máxima, de acuerdo a la ganancia de la antena que ustedes hayan diseñado. Igual nosotros vamos a desarrollar un CIPAS de dudas e inquietudes. Esta actividad es hasta, vamos a ver nuevamente la fecha. Cierra hasta, esta no es la que está publicada acá. Déjenme verificar un momentico en el campus. Profe, hasta el 13 de abril. Bueno, hasta el 13 de abril. Y el próximo miércoles cae que 9 de abril. Bueno, nosotros vamos a tener un espacio el próximo miércoles, o no sé si lo quieran tener el lunes mejor, para que tenga como más tiempo. Nos podemos reunir el lunes a las 7 de la noche para que ustedes presenten sus avances, trabajen en esos puntos y si de pronto tienen alguna inquietud o duda, pues nosotros podamos realimentar. Siempre dejo como que un CIPAS al final de dudas e inquietudes para que ustedes trabajen y ese día básicamente ustedes presenten lo que desarrollaron en su actividad y yo les pueda realimentar de manera sincrónica. Sus compañeros también, primero como darle que su compañero le haga una retroalimentación y luego pues sí le haría yo la retroalimentación. Si el compañero la hace correcta, pues bien. Si no, pues haría de pronto algún ajuste. ¿Dale? Pareció como se realizó en la fase 2, ingeniera, ¿cierto? Sí, como hicimos en la fase 2, en la fase 2 también hubo un CIPAS que hicimos de dudas e inquietudes. Ustedes participaron, presentaron sus avances y pues de allí se realimentó y creo que quedaron como todas las dudas solucionadas de la actividad. Entonces, siempre trato de hacerles un acompañamiento para que puedan entregar la actividad de manera excelente. De hecho, los trabajos de la fase 2 casi toda la mayoría, le fue muy bien. Algunos, pues, de pronto, no sé, no pudieron asistir al CIPAS, no vieron la grabación,
de cómo seleccionar los puntos de perfil de elevación y de pronto como 1 o 2 estudiantes no desarrollaron esa parte de los que entregaron la actividad. Entonces, creo que se les ha hecho el acompañamiento para que ustedes puedan desarrollar las actividades de manera satisfactoria y se les va a seguir haciendo ese acompañamiento. No sé si tienen alguna inquietud, yo les voy a subir acá, voy a detener un momentico la grabación para que no se haga tan larga y voy a compartirles en el